omnipresente, está en todas partes. Pero si lo vemos desde el enfoque de que Dios está en todas partes, claro que sí, pero desde el enfoque que Él observa toda tu vida, nosotros debemos de temer, nosotros debemos de actuar y debemos de caminar bajo las directrices, bajo la voluntad de Dios. Jesús mismo experimentó la presencia de su Padre. Y cuando hablo de la presencia y cuando hablo coramdeo, no estoy hablando de las sensaciones que existen hoy en día en cuanto al tema. Es que hoy va a bajar la presencia de Dios en la iglesia. O lamentablemente escuchamos expresiones como, vea que no se sintió la presencia. ¿Será así? O no sabes o no conoces que Dios es omnipresente, que tú estás ante la faz, ante la presencia de Dios siempre. No existe tal cosa que hoy la alabanza me llevó a la presencia de Dios. Es que qué aburrida la alabanza, la misma de siempre. Hoy no estuvo la presencia. O sea que tenemos el concepto que la presencia se va, se viene, la cachamos, la tenemos, la convocamos, la invocamos. No es así. Pero si nos vamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él experimentó cada segundo la presencia de su Padre. Él sabía que estaba siempre ante el rostro de Él, ante el rostro de Dios. Y sabía también que había venido a cumplir no sus deseos, sino que los deseos del Padre y no los de Él como hombre. Porque si te recuerdas en el Getsemaní, y conocemos bien ese versículo cuando Él dice, Padre, pasa de mí esta copa. Era un deseo de Él. Pero inmediatamente Él se da cuenta que está ante la faz, ante la presencia misma del Padre. Y se da cuenta de que Él está para cumplir la voluntad de Él, no la de Él. Inmediatamente calla y va a la cruz. Yo quiero que veamos dos situaciones en las que Jesús vivió coramdeo. Jesús mantenía una relación íntima con Él, con su Padre. Es como que yo te pregunte a ti, ¿y tú te relacionas con tu papá? Más o menos. No. Qué lástima. Fíjate que me cae mal mi papá, pastor. De verdad, sí. No tengo. Jesús mantenía una relación íntima con Él. El saber que Jesús se relacionaba con su Padre te debería a ti y me trae a mí una gran seguridad del carácter de Cristo. Él no era independiente. Muy al contrario, mantenía una dependencia al Padre y era lo que lo caracterizaba como siervo y como hombre. No había manera de dejar de hacerlo. Cada instante de su vida vivió coramdeo. ¿Qué mostraba el Señor al vivir de esa manera? ¿Qué quería mostrar el Señor al vivir, al decidir, al estar consciente de vivir ante la faz de Dios? ¿Era que lo admiraran? ¿Que lo adularan? Como muchos hoy en día en las iglesias. ¿De dónde venís? Del culto. No me toques que ando juego. Vengo de la presencia de Dios. ¿Que no ves mi cara resplandeciente como la de Moisés? O nos creemos más espirituales porque tenemos un falso concepto acerca de lo que es la presencia de Dios y vemos a los demás de menos creyendo que nosotros somos espirituales, que volamos. Jesús mismo estaba siempre ante la presencia, hablaba, se comunicaba con su Padre. Entonces la pregunta es, el propósito era que hubiese una admiración o que lo adularan. No, era siempre mostrar algo. Era mostrar la gloria de Él, mostrar la gloria del Padre. Era mostrar cuán glorioso es Dios. Qué hermoso. Mostrar que Dios no se mantenía ni se mantiene ausente para con sus hijos. Y eso le trae gloria a Él. Saber que podía depender del Padre cada momento de su vida.
Eso es lo que quería mostrar. Felipe, ¿acaso no te has dado cuenta que yo soy? ¿Cuánto hemos estado contigo todo este tiempo? No se había dado cuenta de la gloria que traía Jesús al Padre. Coram Deo. Pero, ¿cómo podemos ver esa gloria? Es una gran pregunta y es muy buena. Quizás tú te la estás preguntando, ¿cómo puedo ver yo esa gloria, pastor? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Esa gloria la podemos ver por medio de mirar a Cristo Jesús, ver la cruz. Y veamos el versículo de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Qué versículo y qué impactante es cuando dice que es el que resplandeció, ¿a dónde? En tu corazón, para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios. ¿En quién? En el Hijo, en el Mesías. Solamente puede ser vista esa gloria a través de Cristo. Hebreos 1:3 dice que es Cristo el resplandor de su gloria y Él es la imagen del Dios invisible. Una vez más, la Biblia nos dice, solamente puede ser vista esa gloria, percibida esa gloria, disfrutable esa gloria a través del Hijo, a través de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18 también dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y todo subsiste en Él. Jesús mantenía una relación íntima con Él. Todo lo que nosotros acabamos de leer en estos versículos muestran cuán glorioso es el Padre y quién da a mostrar esa gloria. Él nos muestra la naturaleza gloriosa de Dios y nos revela su voluntad para con usted, para contigo, para conmigo, para con nosotros. Sin Cristo, jóvenes, sin Él, nunca podríamos ver a Dios. Sin Él, nunca podrías tú buscar orar. Sin Él, tú no podrías ser reconciliado y ser perdonado. Por eso que Él es el intermedio, Él es el que está intercediendo. Él fue el único que pudo ser agradable ante el Padre. Él, Jesús, buscaba orar, intimar, buscaba siempre a Él, a su Padre. Por lo tanto, el resultado era su obediencia, su dependencia, era parte de su carácter, lo que lo caracterizaba. El carácter de Jesucristo, ¿cuál era? ¿Es que Él era alegre? No. ¿Es que Él era enojado? No. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Su dependencia que tenía al Padre. Por eso es de que Jesús mostraba siempre una vida que había estado siempre ante ese rostro, ante la faz de Dios. Jesús vivió siempre coram Deo. Era la manera de darle a conocer y hacer su voluntad. Si Él vivía ante esa presencia, estaba consciente totalmente de que estaba ante la faz de su Padre, Él naturalmente iba a mostrar ese carácter, esa vida que lo caracterizaba, dependencia al Padre, dependencia a Él. Y eso iba a hacer, jóvenes, a que Jesús iba a hacer las obras de Dios. ¿Las obras de quién? Que le iba a mandar el Padre. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, los versículos del 19 al 20, vemos nosotros acá un resultado de vivir coram Deo, de cómo Jesús vivió coram Deo. Si lo leemos y lo leemos despacio y lo analizamos, vamos a ver una gran verdad en la cual tú y yo debemos de apoyarnos y vivir y buscar hacer. Dice así: Jesús pues declarando, les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Ok, detengámonos acá. Tú estás leyendo lo que está diciendo Jesús acá. ¿Cómo se está declarando Él? Según lo que dice este versículo, no puede el Hijo hacer nada
de sí mismo. ¿Cómo se está declarando él? ¿Cómo, joven? Claro, que no puede. Unos dicen acá, inútil. Después dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que él hace, ¿quién? El Padre. Esto también hace igualmente, ¿quién? El Hijo. ¿Qué verdad la que encontramos acá? ¿Acaso eso no muestra el carácter de Jesús? Porque bien podemos decir, no, si yo puedo hacerlo. No, yo puedo, no, si yo soy también, yo soy Dios, yo puedo ser aquello, puedo ser lo otro. ¿O no pasa eso en tu vida y en mi vida? ¿Cuán independientes somos de Dios para cuando queremos elegir pareja? O nos gusta a alguien. Primero anteponemos que Dios te está hablando. Pero cuando Dios realmente te dice qué hacer a través de la Escritura, tú cambias la versión. No es así. Y no es que lo digas con tus palabras, sino que son tus hechos los que hablan. Entonces, si nosotros vemos acá que Jesús de sí mismo dijo que no podía hacer nada, veamos nuestras vidas. Cuán independientes somos de Él. Queremos nosotros obrar, queremos nosotros caminar y hacer y construir nuestra vida en base a nuestros propios argumentos, no a lo que dice la palabra. Versus lo que dijo Jesucristo cuando dice, de cierto, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, eso también hace igualmente el Hijo. Versículo 20, hermoso. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Ok, fíjense, Hijo, esto es lo que yo hago, esta es la obra mía. Esta es mi obra. Y luego dice, y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. Y dice Él, ok, todas estas obras que Él va a hacer que tú te maravilles de Dios. ¿A través de qué? A través del Hijo, a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús le trae ¿qué? Gloria a Él. Por lo tanto, cuando dice que nada puede hacer de sí mismo, sino que todo lo que ve hacer del Padre, nos está diciendo que Jesús vivió constantemente coramdeo. Wow. Qué poderoso saber que Jesús, tu Señor, en la tierra nunca fue independiente del Padre. Estos textos confirman esa conciencia de Jesús que vivía ante la presencia de Dios. Solamente manteniendo una relación llena con el Padre es que sabré su voluntad. Oye, yo te quiero una pregunta. ¿Tú sabes la voluntad de Dios para tu vida? Sí, pastor, que me case, que me gradúe. ¿Tú conoces realmente cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Más o menos, pastor. Si tú no mantienes una relación llena con Él, dudo que sepas muchas cosas acerca de lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque la primera evidencia es que tú amas esto. Amas y haces lo que dice este hermoso libro que es la Biblia. Dependes de Él, la estudias. Pero muchas veces solo es un texto de estudio, un libro de estudio que utilizamos para la semana. Cuando tú abres esta palabra, inmediatamente coramdeo, estás ante Él. Aquí está la voz de Dios. ¿Quieres saber lo que te dice Dios? Ábrela. Jesús era consciente que vivía cada segundo en la presencia del Padre. Su vida dependía de eso. ¿Para dónde van? Vayan ustedes, vayan al otro lado y yo los alcanzo. Y Jesús iba ¿a qué? A orar. ¿Por qué? Porque el anhelo grande de Jesús era darle gloria a su Padre, haciendo su voluntad, caminando bajo su voluntad, y sabía que lo único que le trae gloria a Él es la obediencia. Por lo tanto, el siguiente acontecimiento muestra cómo Jesús hacía las obras del Padre para gloria de Él. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 9, de los versículos del 1 al 7. Léemelo, por favor. Y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento,
Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo, y le untó el lodo sobre los ojos y le dijo: Ve, lávate en el estanque del Siloé, que se traduce enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. Si nosotros vemos en los versículos 6 y 7, vemos un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? La sanidad del hombre ciego, de este hombre, que había nacido como totalmente ciego. Habiendo dicho esto, escupió en tierra. Muchos, pastor, ¿qué significa? Que escupió el Señor. Escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y untó el lodo sobre sus ojos. No lo vaya a hacer usted, porque ya he visto situaciones así. Y es asqueroso que alguien lo haga hoy en día. Había un propósito acá, ya lo vamos a estudiar. Y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Ok, aquí hay algo que prepara el escenario para todo lo que ocurre en este capítulo. Jesús dijo en el versículo 3 que el hombre estaba ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Recordemos algo, que Jesús viene haciendo las obras de Dios. Lo leímos en el Evangelio de Juan capítulo 5. Por si se te olvidó, lo vamos a volver a leer. Retrocede, Nacho, arribita está Juan 5, 19 al 20, léelo otra vez. Jesús, pues declarando, les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Okay, y mayores obras que éstas le va a mostrar. Aquí está en el versículo 3, en donde dice que el hombre estaba ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Leamos el versículo 3 una vez más. Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para que las obras de quién? De Dios se manifestaran en quién. Y arriba en el versículo 5 que acabamos de leer, también dice: y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Hay un paralelo entre los dos versículos. El versículo 4 dice algo también: nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Y el versículo 6, léeme el versículo 6, por favor. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con saliva hizo lodo. Ok, Jesús mismo hizo el lodo y le sanó. El versículo 4, léemelo. Es menester que hagamos las obras ¿Cómo? Es menester que hagamos. Debemos hacer las obras. Pero después dice en el 6 que Jesús mismo hizo el lodo. Aquí está pasando algo. Así que la escena está preparada para una pregunta. ¿Quién es este Jesús entonces? ¿Cómo vamos a responder a este Jesús que dice que las obras de Dios se manifiestan aquí y luego él mismo hace la obra? ¿Será que desobedece al Padre? ¿O se le olvidó que estaba ante él, ante su presencia, ante la faz en todo momento, ante el rostro de él? Lo que pasa, jóvenes, lo que pasa acá es una controversia que fue diseñada por Dios Padre para mostrar cómo la obra y persona de Jesús lleva a algunos a blasfemar y a otros a adorar.
La blasfemia está en el mismo capítulo. Todo el capítulo 9, en el versículo 24 dice algo. Léemelo, por favor. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Ese hombre es un pecador. ¿Qué es lo que hay ahí? Una blasfemia. Le está diciendo que le dé gloria a Dios, pero le están diciendo de que Jesús es ¿qué? Pecador. En otras palabras, Dios recibe gloria cuando tú llamas pecador a Jesús. No, eso es blasfemia. Cuando demoniza a Jesús, como otros dijeron que en nombre de quién, de Belcebú estaba echando fuera esos demonios, ¿glorificas a Dios? Obvio, no. Eso es blasfemia. Y es lo que estaba pasando acá. La obra que estaba haciendo con el ciego, unos iban a adorar y otros iban a ¿qué? A blasfemar. Recordemos que todo lo que estaba haciendo él era haciendo las obras de Dios, porque él estaba y había recibido eso en Coram Deo. Pero esa no fue la única reacción a la sanidad de este ciego. También hay una adoración que vemos acá. ¿Cuál, pastor? Versículo 35 al 38. Leamos el versículo 38. Vamos a ver. Ahora, Oye Jesús, este es el clímax de toda la historia, de todo el capítulo 9. Léemelo. oyó Jesús que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. ¿Qué dijo? Creo y lo adoró. Unos blasfemaban y había uno que adoraba. Lo último que el hombre hace en este texto, antes de desaparecer de toda la historia, es adorar a Jesús. Y eso bastó. Creo, se salvó. Y esa creencia que estaba ante la presencia del mismo Dios, ¿lo llevó a qué? A adorarlo. Hay otros 6 lugares dentro de todo el Evangelio donde se usa la palabra adorar, que habla del griego, que es el griego proskuneo, realmente significa adorar, no solo caer, sino que adorar. Y nosotros vemos una blasfemia, pero también vemos la adoración. Ya nos dimos cuenta, Jesús mismo ha hecho las obras de Dios. Amén. Acabamos de leerlo. No ha sido un invento de Jesús. Era saber su voluntad, la voluntad del Padre, porque esa es la conciencia que estaba siempre ante él. Vivía él. Él sabía cuál era su voluntad, la del Padre. Él sabía qué es lo que el Padre quería. Por lo tanto, en Juan 5:19 dijo, Jesús pues declarándole decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Una vez más. Sino todo lo que ve hacer el Padre, eso hace. Eso también igualmente hace el Hijo. Y los que tienen ojos para ver, dicen como en Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Trae la gloria misma del Padre. Esto es lo que vio el ciego. ¿Qué es lo que vio? La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que vio el ciego. Contempló la gloria del Padre. Y es lo que los fariseos no vieron, jóvenes. Y es por eso, es por esta razón que este capítulo, todo el capítulo 9, termina con el tema de la ceguera también. Así como inicia, así como justo donde empieza, solo que con una ceguera peor si lo leemos todo. Vemos cómo se desarrolla la historia hasta llegar a la blasfemia y a la adoración. Todo lo que hemos leído. Ahora, ¿por qué barro? O ¿por qué lodo? En algunas versiones dice lodo, en otras dice barro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús usó lodo o barro para sanar al ciego? ¿Acaso no le bastaba al Señor ponerle solo mano y decirle: sánate, levántate y vete, tranquilo? Yo creo que son por 2 razones. Una está explícita en el texto que acabamos de leer y la otra parece implícita. Ya la vamos a estudiar. Primero, Jesús lo hizo porque era algo que la ley prohibía hacer el día de descanso
o el día de reposo, según una interpretación que los fariseos tenían acerca de la ley. Y él, ¿quién? Jesús, quería desatar, fíjate bien, ¿cómo era el Señor? Qué tremendo. Lo que quería desatar una controversia, una polémica. Él quería desatar una controversia que produjera, fíjate bien, tanto la blasfemia como la adoración. Podemos leerlo en los versículos 13 y 14, por favor. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Ajá. ¿Qué pasó? Y era día de reposo. ¿Qué día era? Estaba causando algo Jesús. Y era el día de reposo. En que Jesús, fíjate bien lo que dice, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. O sea que estaba metido un problema ahí con los fariseos. Así que hacer barro es algo que está 100% relacionado con el día de reposo y con los fariseos. Ellos habían desarrollado muchas aplicaciones de la prohibición de trabajar en el día de reposo. Si nosotros leemos todo desde el Antiguo Testamento, vemos varias cosas que ellos habían inventado para el día de reposo. No darle de comer a la oveja, por ejemplo. Nosotros hemos visto esa parte también en los evangelios. Había muchas prohibiciones de trabajar en ese día. Y una de ellas era eso, amasar. Y la palabra para barro o lodo, aquí es la misma palabra para masa. Jesús había roto la ley en contra de amasar, hacer lodo o hacer barro. Es lo que estaba pasando. ¿Por qué Él está en contra de la ley? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué el día de reposo? Es la gran pregunta. ¿Por qué exactamente ese día? ¿Por qué lo escoge así el Señor? Era para mostrar que Él, ¿quién, jóvenes? Él, Jesús, es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8 dice así. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor, ¿verdad? Lozana agarra lodo, amásalo el día de reposo. Va a traer aquella oveja el día de reposo. El día de reposo. ¿Por qué? Porque Mateo dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él define el día de reposo. Él define ese día para mostrar cuál es el propósito del día de reposo. ¿Acaso, les quiero preguntar, el propósito del día de reposo era traer sanidad? Jóvenes, no. ¿O es para que tú descanses? No, ni lo uno ni lo otro. El propósito del día de reposo es mostrar que somos inútiles y que Dios crea, Dios sostiene, Dios sana, no nosotros. ¿Qué día hubiera sido mejor para que el día encarnado, para que el día que Dios Hijo encontrara a un hombre quebrantado, a un hombre ciego, a un hombre inútil y le sanara para darle a él y a sus padres reposo de todas las batallas que había tenido de la ceguera desde que era un niño? Para esto es el día de reposo, para exaltar, digan después de mí, exaltar la bendición de Dios a los seres humanos quebrantados y sin esperanza, que sí hay alguien que vivió santidad, pureza, que en Él iban a encontrar su reposo, en Él iban a encontrar la salvación, en Él iban a encontrar y se iban a satisfacer todo, porque Él es el día de reposo. Y Él lo hizo en el día de reposo para provocar esa controversia que iba a continuar durante los 41 versículos del capítulo 9. Si tú lees todo el capítulo 9. En esa controversia quedan expuestos los corazones, la blasfemia y una adoración. Y no solo expuestos,
también son moldeados todos los que vemos ahí. El ciego, veamos qué pasa con el ciego. El ciego ve cada vez con más claridad quién es Jesús. Y se vuelve cada vez más, pero cada vez más fuerte en su valor ¿para qué? Con un objetivo. Y si nosotros lo leemos, él comienza a hacer apologética, y comienza a defender, un valor para defender a Jesús contra los adversarios que tenía. El ciego se encuentra Coram Deo. De la nada, de no ver nada, desde que era un niño, desde que era un bebé, se encuentra enfrente ante el mismísimo Dios, Coram Deo. Es a Jesús ante cuya presencia estaba, y es ante el mismo Dios único y verdadero que agarra en día de reposo lodo y se lo unta en los ojos. Eso es lo que Jesús buscaba, que el hombre viera con más claridad quién es Él. Que hiciera una valiente profesión de fe y que le adorara y que creyera en Él. Este milagro solo muestra cómo Cristo hizo las obras del Padre para traerle gloria a Él. Y solo sabiendo y estar conscientes que vivía ante su presencia podía darle esa gloria y no robársela, sino que entregarle toda la exaltación a su Padre por vivir una vida Coram Deo. El ciego estaba ante la presencia de Dios mismo. Coram Deo. Y es por eso que nosotros vemos, jóvenes, que Jesús nunca hizo su propia voluntad. En los 4 evangelios nunca vemos a Jesús o vamos a encontrar a Jesús haciendo su propia voluntad, haciendo su propia obra. Jesús dice en Juan 6:38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando resucitó a Lázaro, oró de la siguiente manera, Juan 11:42, yo sabía que siempre me escuchas. Wow. Fíjate, la declaración de Jesús ante su Padre, Coram Deo, ante la presencia misma del Padre, le dice, yo sabía, yo estoy seguro que tú siempre estás viéndome, yo estoy seguro que tú siempre estás observándome, yo sé que mi actuar, mi obra te trae gloria a ti, yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú, Señor, tú, Padre, me has enviado, porque he salido de ti. Juan, qué hermoso. Juan nos muestra en la narrativa de su evangelio que Jesús proclamó verbalmente que su propósito al venir a la tierra fue para hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Cuando Jesús exclama en voz alta estas palabras, yo sabía que siempre me escuchas, podemos ser testigos de que Él siempre estuvo consciente que estaba ante la presencia de Dios. Yo sabía que siempre me escuchas. Como mis hijos. Mateo le dan miedo los truenos. Todos los días que está llorando. Y sale corriendo mi pulguita así. Y llega, papi, tengo miedo. Y llega llorando. Tranquilo, aquí estoy yo, le digo. Tranquilo, Mateo. Tu papito aquí está. Solo no se para una pared. Vení. Y voy. Y lo llevo. Y lo llevo a la cama. Y cuando voy a salir, ahí estás, papito. Aquí voy, aquí estoy. Me voy. Papito. Ahí estás. Aquí estoy. Sigue tronando, tranquilo, que aquí cuido de ti, hijo. Yo sabía que siempre me escuchas, le dice Jesús. Yo sabía, mira la seguridad. Yo sabía, yo sé, estoy seguro que vivo ante tu presencia. Si nosotros buscáramos imitar esta misma manera de pensar y actuar de Jesús, jóvenes, y pedimos al Espíritu Santo mantener siempre presente en nuestros pensamientos y nuestro corazón que Dios está ahí presente tanto para escuchar nuestras oraciones, para observar nuestras acciones, lograremos que no haya una dualidad entre lo que hablo
y cómo actúo en nuestras acciones. Lograremos que no haya una dualidad así en cómo actuamos y lo que decimos. Si nosotros hacemos una dependencia a Él, mientras somos peregrinos en este mundo, debemos estar conscientes de Coram Deo. Siempre, aún siendo peregrinos de pasada como estamos, siempre buscaremos, al igual que Jesús, hacer la voluntad de nuestro Padre. Si un hombre ha vivido Coram Deo en toda su plenitud, ese hombre ha sido Él, Jesucristo. Busquemos imitar a Cristo. Yo sé que tú me escuchas, Señor. No importa cuál sea tus decisiones, cuál sea tu voluntad. Yo sé que tú estás ahí. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, a mí en lo personal, jóvenes, me lleva a ver el amor de Dios. Yo sé que tú también. Pero también una situación muy ilógica que pasa ahí. El hombre que vivió la vida perfecta, que sabía que siempre estaba ante el rostro de Dios, que vino para hacer la voluntad de su Padre en cada aspecto de su vida, a tal grado que en busca de complacer a Dios en todo, su obediencia voluntaria lo llevó a morir voluntariamente como un cruel criminal para pagar por los pecados que Él no cometió, que tú y yo cometimos, para sufrir el castigo que jamás mereció y experimentar lo que tú y yo nos merecíamos, la ira divina, que a Él no le tocaba, sino que a ti y a mí. Él nunca provocó la ira del Padre. Tú y yo la provocamos. Pecado. Todo para salvar. Mira, ¿cuántos pecadores sabemos acá? Muy malos, sumamente malos. Empedernidamente malos. Pecadores. Por voluntad propia. Merecedores de castigo eterno y provocadores de la ira santa y justa de Dios. Pues ese hombre que vivió Coram Deo se puso por ti y por mí. Este hombre, Jesús, el Hijo de Dios, que siempre vivió Coram Deo, llegó al punto de perder su condición favorable ante el Padre. Él había dicho que sabía que el Padre siempre lo escuchaba, lo acabamos de leer. Pero llegó el momento del abandono. Llegó ese cruel momento de soledad. El Padre lo abandonó, se alejó del Hijo. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, dice: y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otras versiones: me has abandonado. Cumpliéndose así la profecía del Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Se cumplió esta profecía. Aunque fue en ese momento en la cruz, quiero aclarar, aunque fue sustentado y sostenido siempre por el Espíritu Santo, no había algo más terrible y triste que ser abandonado por su Padre. Dios derramó toda su ira sobre Jesús. Fue destruido en su cuerpo al grado de morir. Pero la peor experiencia fue el desamparo, el abandono divino. Jesús perdió aquí, Coram Deo. No por su pecado, porque jamás cometió pecado, pero sí por el nuestro. En ese instante perdió Coram Deo. Cuando Él carga con nuestra maldad y rebeldía y transgresiones de la ley divina, Él es hecho pecado. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado,
Segunda de Corintios 5:21. Grábatelo. Jesús es santo, nunca pecó. Y dice el versículo, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Voy terminando. Jesús perdió Coram Deo para que nosotros al creer ahora podamos vivir Coram Deo. Ese es mi asombro. No sé si a ti te asombra eso, pero ese es mi asombro. Wow, Señor. Oye, tú no te merecías la mirada tierna y amorosa de Dios. Tú te mereces y te merecías, no merecíamos la mirada de ira de Dios. Estar ante la presencia de un Dios airado, condenándote a la eternidad. Pero hoy, gracias a Jesús, podemos vivir Coram Deo de la presencia de Dios. Ese es mi asombro. Yo de eso me maravillo. Yo soy un pecador, soy peor, soy un... Y puedo estar ante mi Rey y poderle pedir perdón día con día. Jóvenes, esto es para que nos asombremos. Es para que te asombres y te maravilles y a este mundo no te seduzca. No sigas jugando a que eres cristiana, a que eres cristiano, a que tienes relaciones sexuales y no tienes, unos días sí, otros no. Estás Coram Deo ante la presencia de Él. Esta es nuestra realidad, pero es una realidad de pura gracia ahora. Jesús nos ha llevado de nuevo y una vez más a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, ¿por qué no vivir Coram Deo? Ya el camino fue hecho por Jesús. Ya fuimos reconciliados, ya fuimos justificados ante el Padre. Ahora ya vivimos ante la presencia de Dios. Antes estaba destituido de su gloria por el pecado. Ahora no podemos decir que es difícil vivir así, que no se puede. Solo basta que tu voluntad sea santificada y mueras a ti mismo diariamente, que te arrepientas de vivir como has vivido para este mundo y vivas ahora para Dios. Todos los días estás ante aquel que un día lo verán tus propios ojos. ¿No temes por eso? Pastor, ¿de qué me sirve saber entonces todo esto de Jesús, Coram Deo? ¿De qué me sirve vivir a mí así? De mucho. ¿Sabes por qué llevas tu vida como la llevas? Por la falta de conciencia de quién está y ante quién estás. ¿De qué me sirve a mí entonces vivir con esa conciencia que estamos ante la faz y el rostro de Dios? Primero, para que temas. Repite después de mí, para temerle, para que temas a Él. ¿Sabes por qué pecas? Porque amas pecar. Adora tu pecado. Y te has olvidado que estás ante la presencia de Dios. No temes. Debes de comenzar a temer. Pero eso solo va a ser y va a suceder en tu corazón cuando conozcas realmente la obra que ha hecho Cristo en la cruz. 2, para que le adores con tu vida siempre. La adoración no es cantar, no es levantar las manos, es una vida, es tu conciencia, tu pensamiento. Cada segundo de tu vida, adora o no adora a Dios. Y el resultado es que tú vas a hacer lo que adoras. Si tú adoras a ti mismo, pues el resultado va a ser un hombre tan arrogante y una mujer tan soberbia. Si tú adoras el sexo, entonces te convertirás en lo que adoras. Tu pensamiento, tus decisiones solo van a ser encaminados a eso, a la pornografía, etcétera, etcétera.
Pero si tú sabes que toda tu vida, que tú estás ante la faz de Él, cada segundo de tu vida, coram Deo, y cada molécula de tu ser le adora, es lo que vas a hacer. Un hombre que ama y adora al Señor. Y 3, ¿de qué me sirve? Para que obedezcas a su palabra. El temor te va a llevar a vivir de esa manera, conocerle y obedecer lo que dice la Escritura. Jóvenes, con esto termino. No olvides jamás una de las palabras más hermosas que pueden salir de alguien que vive y esté consciente de coram Deo, de Cristo, de Jesús. No importando cuál sea tu situación. No sé qué es lo que estás viviendo hoy. ¿Cuál es tu vida? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Con qué pecado tú estás luchando y ya te sientes vencida o vencido? Que tienes años de estar luchando. ¿Has obrado mal? Deja de luchar. Mejor, coram Deo. Y cada día va a ir menguando y vas a ir muriendo a ti mismo. ¿Cuáles fueron estas palabras hermosas? Mateo 11:26, Jesús dijo: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Esa es, voy a hacer tu voluntad siempre. ¿Qué vas a hacer tú? Coram Deo. Recuerda, jóvenes, cada segundo, cada momento estás ante la presencia, ante la faz, ante el rostro de Dios. No puedes ocultarlo, no sirve de nada hacerlo. Rinde tu vida a aquel que dio su vida para que tú ahora podamos decir: gracias, Señor. Coram Deo. Vamos a orar.